y adelante. Bueno, a ver, antes de... ¿Dónde están las grabaciones anteriores? En el Pues, mismo chat, en el mismo chat. Están. En el mismo chat están, sí, sí. Sí, porque yo ayer lo vi. Se mandó la última ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en el momento que se termina, en el momento que se corta el seminario, automáticamente se sube. Yo de todas, ella dice que solamente ha encontrado una. No, más arriba tienen que estar las demás, sí, eso sí. Que más arriba están las demás. Si no, Bueno, Nuria, yo las estoy subiendo a un canal de YouTube y después te puedo mandar por mail los links para que vos los tengas. muy bien. Perdón, Buena. vale la aclaración de que durante 30 días se mantienen y podés descargarlas a tu compu o al celu, después desaparecen. Exacto. Sí, eso pasa a veces en YouTube también. También hay un periodo en el que lo puedes bajar y todo, y manejar. Sí, sí, así es. Bueno, yo antes de empezar hoy quería comentaros, bueno, yo tengo que confesar, por lo que me ha comentado antes Lucas, que yo veía una cierta complicidad entre Agostina y Lucas. Eso yo lo estaba como, como percibiendo. Bueno, nada, es una tontería. Bueno, quería comentaros que a partir del año que viene vamos a iniciar una serie de seminarios que van a tener una función de formación permanente para la gente que esté interesada en la cuestión lacaniana. Y esos seminarios, pues ya veremos si hacemos al año. El número está por determinar, porque es una idea que está en marcha, pero por el momento pues todavía no se ha concretado. Sabéis que, por ejemplo, yo he estado estos días hablando de seminarios, ¿no? Es decir, planteando la posibilidad de hacer un seminario sobre algún texto lacaniano, hablar de la castración, hablar en definitiva de todo. Sí, sí, sí. Pues si quieres hacer la pregunta, Nuria, pues empieza. Simplemente quería comentar esto, luego lo repetiré cuando haya más gente para que todo el mundo lo sepa, ¿de acuerdo? O sea, el centro estará en Valencia, ya sabéis que es la Asociación de Psicoanálisis Lacanino de Valencia. A mí me suena hasta raro y todo, pero bueno, eso es por otros motivos de cuestiones que han pasado aquí y que Lucas conoce y otros miembros de la asociación también. Pasó algo terrible, pero bueno, pero en cualquier caso, pues aquí estamos y aquí nos mantenemos. Así que bueno, eso es lo mejor de todo. Bueno, a ver, Nuria, ¿quieres abrir el micrófono o prefieres hacerlo en el chat escrito? A ver. A ver el chat. Sí. Vale, no, tranquila. La pregunta es... a ver, el circuito lo expuso Oliver en un momento determinado cuando marcó ese grafo en el que veíamos, está un poco más arriba, la zona erógena, la fuente, la satisfacción, el objeto. Es decir, teníamos los elementos que forman parte de la pulsión. Y yo creo que en realidad tu pregunta tiene que ver con cómo está integrada, cómo se ha integrado el circuito de la pulsión en el grafo del deseo. Creo que esa es tu pregunta más bien, ¿no?
Sí. Manuel, Sí, me parece que la pregunta de Nuria tiene que ver con esto que ella está poniendo ahí. sí, sí, El qué me quiere, la pregunta esa del qué me quiere, en el más allá del principio más allá de necesidad y demanda, cuando se abre el grafo al piso superior, sí. la pregunta de qué me quiere debe ser ahí, ¿no? Que quizás hayan hablado ayer cuando yo no estaba eso. Sí, sí, bueno, a ver, una de las cosas que tenemos en el grafo del deseo, como el grafo, como he dicho muchas veces, más completo, es su carácter sintético. Es decir, realmente se podría decir que tendríamos que adjuntar otra serie de esquemas que son complementarios en relación al grafo del deseo, ¿no? Porque evidentemente cuando tú dices que no entiendes el circuito de la pulsión, pues fíjate que la clave para poder entender bien el circuito de la pulsión consiste en esa figura del toro que ayer Oliver Salas expuso un poco antes de poner ese esquema, donde lo que vemos es la idea de círculo. Yo he dicho muchas veces que la pulsión debería representarse en movimiento, igual que el grafo del deseo, porque si no es muy difícil que lo podamos entender. Bueno, entonces vuelvo un poco sobre ese círculo para que entendamos bien de qué va esta cuestión. Bueno, Lacan sigue muy de cerca el texto freudiano de la pulsión y sus destinos. Eso es lo primero que tenemos que decir. Entonces, como lo sigue muy de cerca, pues él se remite constantemente, continuamente a ese texto. Vale, bueno, el IA, que pertenece al plano de la conciencia con la idea de banda de Moebius, si me das un momento, llego hasta ahí, ¿de acuerdo? Me das un momento, ahora cuando haga el repaso volvemos a esa cuestión. Pero esa cuestión la tienes explicada cuando nos damos cuenta de que el grafo del deseo nos anuncia algo tremendo, y es que evidentemente el contraste entre inconsciente y consciencia no es simplemente un paso, no es como atravesar desde un lugar a otro, cosa que sucede. El inconsciente se revela en el plano de la conciencia, pero la relación entre consciente e inconsciente es lo que engendra la idea de la banda de Moebius. Es decir, el hecho de que cuando en la banda de Moebius vemos esa banda que gira y que entonces cuando estás arriba de repente estás abajo, bueno, pues eso de alguna manera es la explicación de lo que sucede en el contraste entre consciente e inconsciente. De todas maneras, si me dejas un poco volver sobre el circuito, empezamos un poco y lo repasamos, ¿vale? Mira, el circuito concretamente, como dije ayer, tiene 4 elementos fundamentales que son la presión, tenemos la fuente, tenemos el objeto y tenemos el fin, ¿no? Esos 4 elementos de los que yo dije que no están organizados, es decir, en realidad todo podría partir del objeto, todo podría partir de la presión, todo de la fuente, del fin. Lógicamente, en la medida en que se integra al sujeto, digamos que el sujeto tiene una
una tendencia irremediable hacia esa pulsión. Es decir, eso está claro. Hay un momento donde tenemos que ser conscientes de algo que tanto Freud como Lacan insistieron en ello, que es el hecho de que a la pulsión no tenemos acceso. La pulsión ni siquiera se puede representar. Esto es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta. La pulsión está en el inconsciente y, por tanto, en la medida en que está en el inconsciente, es inaccesible. Es decir, no tenemos acceso a la pulsión en cuanto tal. A lo que tenemos acceso es al conjunto de manifestaciones que esa pulsión tiene en el plano de la conciencia. Esto es una cosa que no sé si la dije ayer, pero bueno, en cualquier caso, pues es muy importante. Y además hay otra cuestión que es muy importante, y es que Lacan va a cambiar los tiempos referidos a los tiempos de la pulsión, porque sabéis que por ejemplo, cuando Freud señala los tiempos, él señala que, por ejemplo, en el caso de la vista, en el caso del voyeurismo y en el caso del exhibicionismo, tenemos 3 tiempos y que es importante que lo retengamos. Uno es la voz activa, o sea, el ver. Otra cosa es lo que podríamos llamar el ser visto. Fijaros que Freud le está dando un matiz, digamos, pasivo, o sea, ser visto. O sea, es como si el voyeurismo o el exhibicionismo tuvieran lugar a pesar del sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay un momento en el que el propio Freud habla de que la pulsión es una fuerza constante, es una constante Kraft, que es la frase que Lacan va a leer de otra manera. Porque en efecto, para Lacan no existe la voz pasiva. Existe lo que podríamos llamar la voz media. Es decir, existe el ver, el verse de forma autorreflexiva, y existe el darse a ver. Por tanto, esta fue una transformación fenomenal que hizo Lacan, porque claro, el gran reproche que el feminismo le hizo a Lacan fue la división entre lo activo y lo pasivo, ¿no? Bueno, pues esa división entre lo activo y lo pasivo, Lacan se la acaba y dice, realmente a la hora de hablar de la pulsión no podemos hablar nunca de pasividad. En la pulsión hay, e insisto, bueno, pues pegarse y provocar que me peguen, darse a pegar. No sé si entendéis la transformación que opera. No, porque Freud es verdad que habla de un ver, de un verse y de un ser visto. Claro, esa pasividad es la que lleva a las feministas y sobre todo a los deconstruccionistas. Yo hice mi tesis sobre Derrida, así que imaginaros si conozco el tema.
hacer una crítica muy brutal, muy acerada del planteamiento lacaniano, sin leerlo, porque este es el problema. El problema de siempre es que no se lo leen. Y como no se lo leen, pues no se enteran de nada. Este es el problema. Yo puedo entender que es difícil. Yo lo puedo entender muy bien. Es difícil, ya, bueno, pero porque sea difícil no que no lo leas. Entonces, en el seminario 11, en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, él allí dice muy claro, si Freud está diciendo que nos encontramos ante una constante Kraft, ante una fuerza constante, es imposible literalmente que la pulsión pueda ser pasiva. La pulsión no es pasiva. Tiene 3 formas distintas de lo activo. Tiene, repito, el pegar, por utilizar el ejemplo de se pega un niño, el pegar, tiene el pegarse y tiene el darse a pegar. Porque quizá, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que un masoquista... Hacerse pegar. Hacerse pegar, exacto. ¿Qué he dicho? Sí, estabas haciendo el juego de la voz media. Sí. Sí, el hacerse pegar revela la actividad de la pulsión. A ver, fijaros en una cosa. A ver, esto que voy a decir nunca lo había entendido. Bueno, pues espero que ahora lo puedas entender con esta transformación que hace Lacan, que es una transformación muy potente. Es decir, yo creo que es posiblemente uno de los puntos donde Lacan transforma a Freud de una forma muy poderosa, porque se habla de muchos aspectos del inconsciente, del significante, pero muy pocos reparan en esta transformación que hizo Lacan de las 3 voces de la pulsión, ¿no? Realmente la pulsión siempre es activa, lo cual podéis entenderlo muy fácilmente porque, a ver, voy a poner un tema que es delicado, ¿vale? Pero ya que estamos entre lacanianos, pues parece que los temas delicados aquí se pueden tratar, ¿no? Está claro que la mujer, a ver, no es una acusación lo que voy a hacer, ¿vale? Por favor, entendedme en qué sentido lo digo. Si una mujer, por ejemplo, en un gimnasio o por ahí, se viste de un modo determinado, ella, la respuesta será, yo me he visto como me da la gana. Y es perfecto, no hay ningún problema. Y por el hecho de que ella se vista como le da la gana, a ti no te da ningún derecho a molestarla de ninguna manera. Eso quiero que quede bien claro. Pero hay un aspecto en esta cuestión que también debemos nombrar, y es que al adoptar esa forma de vestimenta, en fin, de ropaje, pues muy apretado, pues prácticamente es como si no llevaran ni siquiera los panties del gimnasio, como si no llevaran nada, en definitiva. Es evidente que la mujer se está dando a ver. Dando a ver. Insisto en el punto. No digo que la mujer provoque al hombre, pero su función es la de provocar, porque ella tiene que mostrarse como atractiva. Eso es lo que viene a poner los puntos sobre las íes en el sentido de señalar la voz activa que guía las 3 formas de la pulsión, los 3 tiempos.
No sé si me he explicado con suficiente claridad. Es decir, insisto en este punto, no estoy diciendo que el hombre tenga ningún derecho a molestar, a alargar la mano, en fin, pues ya sabéis que hoy en día han acusado a un político español que se llama Errejón, que formaba parte de Más Madrid, de haber... Íñigo Errejón lo acusaron. Sí. Uy, pues menudo lío hay. ¿De qué lo acusaron? Lo acusaron de en la universidad haber estado, digamos, haciendo cosas feas con las chicas, ¿no? Pues de tocarlas, de enseñarles el pene, en fin, de estar pues haciendo eso que llamamos en España guarradas con las chicas. Yo insisto en que yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que el hombre tenga ningún derecho en ese sentido. En ese sentido me parece muy bien que uno diga que sí es solo sí y se acabó. Eso está claro. Ahora bien, eso no tiene que impedirnos darnos cuenta de que en el terreno pulsional el darse a ver, pero daros cuenta de que he puesto el ejemplo de ver, pero podríamos ver el ejemplo de muchas maneras, de todas las perversiones posibles, ¿no? Luego hablaremos de eso. Pero bueno, en cualquier caso, ese darse a ver implica que el sujeto se pone en la posición de ser visto. ¿Me explico? Este es el punto, desde mi punto de vista, clave para poder entender la transformación que Lacan opera en relación al texto freudiano. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Esto lo conté en Chile. La gente que asistió a aquel seminario no sabía ni dónde meterse, porque claro, de alguna manera partían del prejuicio de que en el psicoanálisis insistimos en la oposición entre lo activo y lo pasivo. Y de repente llegué yo y les dije, no, en el caso de Lacan no es así, no hay activo y pasivo, hay activo, hay ver, verse y darse a ver. Por tanto, en ese darse a ver lo que hay es esa constante Kraft de la que hemos hablado. De hecho, toda la lectura que hace Lacan transformando el texto freudiano parte de esta afirmación freudiana, de esa constante Kraft, de esa fuerza constante que no tiene ni día ni de noche, ni primavera, ni otoño, ni subida, ni bajada, ni nada de nada. ¿Vale? Este punto es muy importante. Y fijaros, lo más llamativo. Este punto tira a Judith Butler. Hombre, pues yo no quería mencionarla porque, en fin, no sabía por dónde andaban las cosas entre los destinatarios de este seminario, pero evidentemente, mira, a ver si nos aclaramos. Desde Simone de Beauvoir hasta Judith Butler y más allá hay un error garrafal, que es el no haber leído a Lacan. Porque yo estoy convencido de que Judith Butler no ha leído a Lacan o ha leído algo que yo no sé lo que es, pero desde luego no es el Lacan que estamos estudiando aquí, que estamos viendo y que además yo os remito, insisto, para que veáis que no me lo estoy inventando, os remito al seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, y ahí lo tenéis explicado, es que lo dice allí literalmente. Yo la pena, bueno, yo tengo aquí la versión francesa, si queréis la abro y os lo leo para que lo podáis captar, si no me creéis, ¿no? Pero es así, es decir, ese ver, verse, darse a ver, es
una de las claves fundamentales para entender la pulsión, además. En caso contrario, no vamos a entender nada. Porque entonces el mundo se dividiría en aquellos que tienen una función activa y aquellos que tienen una función pasiva. Eso no existe. Es más, sería, yo entiendo que de Freud se pueda decir eso. Freud escribió en una época que era a caballo del siglo XIX y del siglo XX. Lacan insiste en que él lo dijo sin decirlo. Bueno, es una manera de verlo, pero repito que Lacan realiza una transformación brutal donde pues desde Judith Butler a Judith Miller a Simone de Beauvoir y toda esa tradición, pues me está claro que hay un error ahí, está claro. Eso me parece que no tiene ningún tipo de duda, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, digamos que, bueno, por seguir con el repaso que hacíamos del circuito de la pulsión, no sé si Nuria necesita más aclaraciones, no sé si necesitas que sigamos más con el circuito de la pulsión o si seguimos un poco adelante. Dime algo. Hola. Creo que no me oye. Voy a mirar el chat. No, en el chat no hay nada, Manuel. No, sí, es verdad. En el chat no hay nada. Bueno, hay algo que os quería comentar y que siempre que lo digo se monta un revuelo. Hay gente que me critica, que abandonan la sala. Y es lo siguiente. Yo hubo una vez en la ciudad de Córdoba presentando un libro, explicaba que hay casos en los que una mujer que es maltratada por su pareja no se mueve del sitio porque pulsionalmente es masoquista. Bueno, se montó la de Dios es Cristo. Es decir, hubo una reacción muy unánime por parte de la gente. No me toleraron esa afirmación. Yo les dije, vamos a ver, o sea, la pulsión es inconsciente. La pulsión no es algo que forme parte. Es que el problema fundamental del feminismo es que no entiende la diferencia entre consciente e inconsciente. Y esto es un problema. Esto es un problema muy serio, ¿no? Porque no saben qué hacerse con eso. Porque una mujer que permanece en su casa mientras el marido le pega e incluso te dice, es que el hecho de que me pegue demuestra que me quiere, pues representa un problema que hay que solucionar. Pero antes, evidentemente, hay que analizar la pulsión en ese caso y hay que atender a qué es lo que la ha desencadenado y tratar de delimitarla. Lo que pasa es que eso, dicho de la manera como lo he dicho, pues crea confusiones. Hay mucha gente que esto no le entra. Ya está, es así de claro. Manuel, entonces, sí, por favor. En la clínica psicoanalítica, digamos, no es común porque no sucede a menudo, pero se escucha que pese a quizás ser una mujer golpeada, no puede salir de esa situación, en el sentido de quiere salir, pero se sigue quedando, ¿no? Y eso no tiene que ver con, con nada de lo que vos, en realidad tiene que ver con lo que vos estás diciendo, con que hay algo del orden de la pulsión que se juega ahí y lo que produce es esa cristalización, ¿no?, del sujeto en ese lugar.
Hay una frase de Lacan que valdría la pena quedarse con ella. Y es la idea de que al final del circuito de la pulsión emerge un nuevo sujeto. Un nuevo sujeto, otro sujeto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas, que las explico en el libro de una forma más detallada, ¿no? Pero quiere decir dos cosas. Por una parte, quiere decir que el sujeto con la pulsión se transforma en otro sujeto inesperado. Hay un ejemplo que los españoles que estén aquí entenderán enseguida, que fue el del famoso Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez, se filtraron unas imágenes en las que él estaba siendo maltratado por una negra que le estaba pegando mientras él estaba de rodillas. Eso demuestra que la pulsión siempre se acaba revelando, evidentemente. Pero hay un aspecto muy importante en todo esto, y es Pedro J. Ramírez es alguien con una entidad periodística, política, de derechas, por supuesto, etcétera, etcétera, que en el momento en el cual él aparecía a gatas, era un nuevo sujeto. Es decir, es como la oposición del otro sujeto, por decirlo así. Emerge un nuevo sujeto. Ese nuevo sujeto es para él mismo, por mucho que se conozca, él evidentemente no quería reconocerse en aquellas imágenes. Y, por ejemplo, yo recuerdo el caso de un exhibicionista. Esto es una cosa que cuenta Lacan, que practicaba sexo con su mujer de forma totalmente normalizada, sin problemas, pero luego cuando acababa necesitaba irse a la vía del tren para que en el momento de que pasara el tren abrirse la gabardina y enseñar el pájaro a todo el mundo que pasaba en el tren. Claro, imaginaros la mujer si lo hubiera visto en esa situación. Hubiera dicho, ese no es mi marido. ¿Vale? Ese es un nuevo sujeto que emerge. Hay un segundo sentido, que ese nuevo sujeto que aparece al final de la cadena de la pulsión, cuando la pulsión se ha realizado, ¿no? Es decir, que aparezca un nuevo sujeto significa esos dos sentidos a los que me estoy refiriendo, y que realmente desde el punto de vista de lo que constituye ese proceso, a ver, yo no voy a preguntaros cuál es vuestra pulsión, porque sería incómodo a la gente decirlo, y porque evidentemente no tenemos acceso a la pulsión, pero sí tenemos acceso a lo que son determinadas manifestaciones de esa pulsión. Una vez hice una prueba en un grupo y bueno, fue bastante divertido, pero al final las cosas acabaron mal, así que prefiero no hacerlo, ¿vale? En cualquier caso, hay algo que quería añadir a todo esto que ayer no comenté, y es la oposición que hay entre placer y goce, la oposición que hay entre pulsión y placer. ¿Cuál es la prueba? ¿La prueba de qué? A ver.
No, la prueba consiste en... espera, es que era de repente. Sí, no, la prueba consiste en preguntar por la pulsión y que cada uno pues lo vaya poniendo de relieve. Pero no lo quiero hacer sobre todo porque es un tema delicado, sobre todo porque entonces emerge un nuevo sujeto. Eso es lo que estoy planteando aquí. Y yo sé, Oliver me dirá que Lacan no dice eso textualmente. Eso es verdad. ¿Cómo se llega a ella? Pues se llega a ella a través de las manifestaciones que ocasiona. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de la mujer que el marido le pega y ella permanece, no se va de allí, pues eso es algo, puede ser algo pulsional y por tanto eso es una manifestación de la pulsión. Es una pulsión claramente masoquista, ¿no? Porque, fijaros, lo que voy a decir ahora es muy importante, que es la oposición que hay entre placer y goce, ¿no? Vamos a hacer ahí una oposición que es una oposición y que no hay ni por dónde agarrarlo. Porque está claro que el placer pertenece a la conciencia. Es decir, si pillamos otra vez el grafo del deseo, pues veremos ahí que el placer se situará en la parte que va desde la S pequeña articulada con la A, la M, la IA, la IA y la S, va la S barrada. Es decir, el placer pertenece... Ahora os voy a armar un pequeño lío, ¿vale? Pero si me seguís atentamente lo vais a entender enseguida. El placer tiene que ver con la sexualidad reproductora. El placer dura poco, eso ya lo sabemos. Un orgasmo, pues no sé los segundos que puede durar. Hay quien le dura más, hay quien le dura menos. Ya sabéis el famoso debate cuando Zeus y Hera le preguntaron a Tiresias en la mitología, ¿no? ¿Quién disfrutaba más en el sexo? Y Tiresias dijo que, bueno, que evidentemente la mujer, ¿no? La mujer tiene más capacidad cuando no hay problemas, evidentemente, más capacidad de disfrute que puede tener el hombre. De hecho, si alguna vez habéis visto una película porno, aunque las pelis porno son falsas absolutamente, pero bueno, eso es otro problema, veréis, que en el caso de la figura de la mujer sigue teniendo placer, mientras que el hombre, cuando llega al orgasmo, se acaban las cosas. Ahí se acaba la cosa. Eso de alguna manera nos conduce a algo que, en lo que voy a insistir, que es la oposición entre placer y goce. Es decir, y sobre todo cuando hablamos de pulsión, si la pulsión la situamos en el plano inconsciente, la pulsión está relacionada con el goce. No es gratuito que en el grafo del deseo, si lo volvéis a mirar, veáis que el goce es lo que lleva directamente a la pulsión, ¿no? Es decir, la flecha sale del goce, de la jouissance, como dice en francés Lacan, sigue directamente hasta la pulsión, lo cual quiere decir que la base de la pulsión es el goce, ¿no? Entonces, el goce es limitado, vamos a decirlo así. El goce, perdón, el placer, es que me equivoco, el placer es limitado. El placer está circunscrito. Es como si el goce le dijera al sujeto, no tengas demasiado placer.
no te pases. Y no tengas demasiado placer, eso se puede argumentar de muchas maneras, porque evidentemente cuando hablamos de la sexualidad con fines reproductores, yo recuerdo una película donde la pareja había llegado a la conclusión, la pareja que era la protagonista, de que tenían que practicar el sexo un día determinado del mes, por ejemplo, el 15 de todos los meses. Él tenía que guardar el semen porque el médico se lo había dicho así, y entonces llegaba ese día y entonces se ponía a hacer el sexo. Y lo más curioso es que a él no tenía erección justamente el día que tenía que practicar la relación sexual. Claro, lógico, porque era una cosa obligada, vamos a decirlo así. En cualquier caso, el placer es limitado. El placer no tiene excesos, vamos a decirlo de esta manera. El placer es lo que el goce delimita para prohibir el exceso que él representa. Claro, el goce, situado en la izquierda del grafo del deseo, sí, exacto, ahí tenéis lo que acaba de poner Oliver, muy bien, eso lo explica perfectamente. El goce... Oliver ya los tiene esos grafos o los vas produciendo en el momento que va hablando con él, porque es maravilloso, el minuto a minuto es. Sí, él tiene una habilidad para eso. No, él además, si lo sigues en TikTok... Sí, no, en TikTok no, pero en Instagram o en Facebook sí, nos seguimos. TikTok no para de poner los esquemitas estos, así que los tiene a la mano. Además, yo sé que a Oliver le encantan estos grafos, sí. y está muy bien porque él acaba de subrayar justamente la parte del goce, la jouissance que tenéis en la parte izquierda, y hay la flecha que va directamente a la pulsión. Es decir, evidentemente el goce está en la base de la pulsión. Bueno, vuelvo a lo que estaba comentando antes. Bueno, así las cosas, el goce siempre es perverso, lo cual nos lleva a una conclusión bastante alegre para algunos, bastante triste para otros, y es que no hay sexualidad sin perversión. Una sexualidad sin perversión sería como un aburrimiento absoluto. Veamos. Si yo he dicho que el goce es perverso, es porque evidentemente si el fin del goce, tal y como demuestra Lacan en el Seminario 7, es la muerte o el coqueteo con la muerte, o el acercarse de una forma u otra a la muerte, eso no lo podemos conseguir mediante el placer. Es ahí donde entra el goce. Por ejemplo, en el caso del masoquismo, que siempre resulta muy socorrido hablar del masoquismo, el masoquismo, como se suele decir, es
es pulsional, ¿vale? Pero es una de las manifestaciones de la pulsión. Dicho de otra manera, en el masoquismo, cuando Freud y Lacan se preguntan cuál es el órgano sexual erógeno del masoquismo, Freud se arma un lío, no contesta. Y Lacan dice, la oreja. Porque la oreja es un órgano que no se puede cerrar. Imaginaros que vais al proctólogo. Dios no lo quiera. Y tiene que meterte un dedo en el culo, no en el ano. Claro, tu primera reacción es contraer, porque no quieres que nada entre, al menos en esa situación. En otras, pues ya veríamos, pero no quieres. O la boca, tú si no quieres comer algo, tú la cierras y no la abres. La nariz exactamente igual, pero la oreja tiene la característica de no poder cerrarse. Cuando Lacan dice que el órgano erógeno sexual del masoquista es la oreja, a lo que se está refiriendo es a que el masoquista depende de lo que le digan. Depende de que el otro le diga, pues ahora te voy a pegar, ¿no? Ahora te voy a dar vara, ¿no? Ahora te voy a poner las nalgas más rojas que si las pintáramos de color rojo. Ese órgano sexual, que es la oreja, no es capaz de tener un orgasmo. Yo nunca he oído a nadie que me diga que haya tenido un orgasmo en la oreja. Pero, sin embargo, el goce que alcanza el masoquista en el momento de ser pegado, maltratado, tratado como si fuera un pavo de Navidad. Había uno que quería que lo metieran hasta en el horno y todo. Es tal que ríete tú del orgasmo. O el del sádico, o el del voyeur, o el del exhibicionista, o el de cualquier tipo de parafrenia, vamos a decirlo así, ¿no? Yo tenía un paciente yo siempre digo eso, que tenía algo que él nos explicaba y que era el hecho de que cuando alguien empezaba a rebuscar entre sus cosas, por ejemplo en su bolso, el placer que tenía era tal que superaba cualquier orgasmo. Es decir, la piel se le erizaba, me decía. Y lo único que tenía que hacer el otro es meter la mano en su bolso y estar abriendo de la cartera, tocando las cosas que tenía dentro de la cartera. Eso es perverso. ¿Eso qué tiene que ver con la reproducción? Nada. Imagínate que a la mujer le dice al marido, oye, voy a tener un bolsito, tú empieza a buscarme cosas dentro de mi bolsito y así yo me voy a poner
Bueno, pues a lo mejor se puede jugar a eso, siempre y cuando las cosas queden en esa delimitación de la que hablamos en el campo psicoanalítico. Pero es muy importante entender que, por ejemplo, aquel paciente que me hablaba de lo que sentía en el momento en el que alguien estaba tocando sus cosas, otro paciente incluso me decía que tenía eso cuando le rapaban, cuando iba al barbero y el barbero le cortaba el pelo, lo rapaba, en fin, lo que fuera que le hicieran en el pelo, eso le provocaba un placer horrible. Claro, es porque hablamos de goce. Es porque estamos hablando de que la frontera entre el placer y el goce, eso sí que forma parte de la banda de Moebius. Eso sí. ¿Por qué? Porque fijaros en una cosa. Hemos dicho antes que no hay sexualidad sin perversión. No hay sexualidad sin goce, sin que el goce asome por algún sitio. Lo cual quiere decir que una de dos, o entramos en un circuito de aburrimiento cuando no se quiere ceder al goce, o el goce tiene que asomar por algún sitio. Por tanto, insisto en mi afirmación, no hay sexualidad sin perversión. Esto, tomároslo como queráis. No quiere decir, podéis estar de acuerdo, podéis no estar de acuerdo, pero es evidente que si hablo de la banda de Moebius es para entender que si la banda de Moebius hace esto, hace que lo que está arriba de repente esté abajo, es porque el roce entre goce y placer tiene que darse lugar en el momento de la relación sexual, que es el motivo por el cual Lacan dirá más adelante que no hay relación sexual. Entonces, ¿por qué no hay relación sexual? Si dejamos de lado el teorema de Cantor, que es el que utiliza Lacan para justificar este hecho, entenderemos de inmediato que cuando entramos en el terreno de la pulsión es narcisista. No hay pulsión que no sea narcisista, no hay pulsión que no sea autofijada, vamos a decirlo así. Sí, es narcisista y es de muerte, aunque obviamente el término muerte hay que fijarlo en el sentido no de la muerte en un sentido literal, aunque a veces se ha dado, es el caso de Antígona, pero sí la del coqueteo con la muerte, el simulacro de la muerte, como pasa, por ejemplo, en el caso del masoquismo o del sadismo. Incluso cuando aquel paciente me contaba lo del goce que tenía cuando alguien le tocaba sus cosas,
Fijaros que ese es un proceso en el que el sujeto queda deconstituido, porque tú ya no eres nada. En el momento en el que tú haces que el otro indague, investigue entre tus cosas, tú desapareces. Ahí aparece el nuevo sujeto del que hablábamos antes. Se quedaba como petrificado. Claro, eso significa un coqueteo con la muerte, o sea, un simulacro de la muerte en la que el sujeto aparece, más bien desaparece. Por eso Lacan dice textualmente: la pulsión es una fuerza constante que no entra en el principio del placer, pero que encuentra una de las formas de satisfacerse en la descarga del principio del placer. Por eso que estaba contando yo de la banda de Moebius entre goce y placer, ¿no? Y por esa, de ahí la afirmación: no hay relación sexual sin que haya perversión. Manuel, Sí. habías hablado de la oposición, o sea, estuvimos hablando de la oposición entre placer y goce. Sí. Y no sé si lo dijiste o a mí no me quedó claro. Y entre goce y pulsión. ¿Entre goce y pulsión cómo sería? ¿Qué, perdón? Entre goce y pulsión. Sí. El goce, mirando el grafo del deseo queda claro, es la base que da lugar a la pulsión. Es decir, es como el territorio donde la pulsión se inicia, transcurre y acaba, ¿no? Digamos que si yo he planteado la relación entre pulsión y placer como un roce que solamente se puede explicar a través de la banda de Moebius, es porque evidentemente la presencia del goce es absolutamente inevitable. Es decir, lasciate ogni speranza voi che entrate, como dice Dante, en el terreno del goce. El goce es algo inevitable. El goce no se puede. Yo he podido comprobar en la clínica que el goce es posiblemente uno de los elementos más difíciles de tratar. Más difíciles. Sobre todo porque nuestra aspiración es una aspiración de delimitación, no de eliminación. Porque si eliminas el goce, pues prácticamente matas al sujeto. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, pues es extraño. Sí, dime usted. Perdón, tengo una pregunta. Pero también, a ver si está bien esto. Si es puro goce, no hay lugar para el deseo. ¿O no es así? No tiene nada que ver porque si tú te fijas, el deseo real, el verdadero, es inconsciente. Eso significa que está justamente debajo
de la pulsión. Lo cual quiere decir que el deseo está en el circuito que forman el significante del otro faltante, que forma el goce, que forma la pulsión, que forma el fantasma y que forma el deseo. Otra cosa distinta es las identificaciones. Es decir, tú puedes marcar una identificación con alguien porque te gusta, porque te atrae, porque pues, te cuida, porque no sé, pues cualquier argumento me vale. Pero obviamente esa relación que tú tienes con, en fin, con tu pareja es una relación que no es ajena al goce, ¿no? Es decir, tú vas a tener un campo de actuación que es un campo de actuación que de alguna manera forma parte de lo que podríamos llamar el plano de la conciencia, donde evidentemente nos excitamos y nos gusta y demás, pero que tiene que ver con el placer fundamentalmente, no con el goce. No sé si me explico. Por favor, a mí preguntadme lo que queráis. Quiero decir, no tengáis miedo de intervenir porque... a ver qué me dice Nuria. Manuel, creo que Agustina se quedó con duda. Sí, ¿Verdad, sí. Agustina? Mira, el lado de la jouissance, que no tiene traducción, hay que ver que está el lado del significante del otro que va a dar sentido a la pulsión. Los dos están en el plano inconsciente. Tradúcelo como sentido. Si podríamos encontrar una diferencia, sería ahí. Acuérdate que son vértices, o sea, son movimientos. Por eso es topología. Entonces, realmente encuentra sentido en su retroactividad. Bueno, es cierto lo que está diciendo Oliver. Lo que pasa es que yo creo que para la comprensión de lo que estamos diciendo resulta necesario ir por otro camino, porque por desgracia la topología, como sabes bien, Oliver, no es muy conocida. Entonces, Claro, explicar las cosas en términos topológicos, la verdad es que a la gente se queda a oscuras. Sí, hay que nada más clarificar esa parte de los movimientos, pero como ya lo explicó Manuel, es esa, tener claro que la diferencia entre deseo, digamos, ponlo como deseo distorsión, un deseo distorsionado, como lo que va a dar este aspecto de jouissance, que sería exactamente, se juegan ahí, en ese sentido. Sí. Y no puede jugarse sin la pulsión. La afirmación que he hecho antes yo cuando he dicho que no hay sexualidad sin perversión responde precisamente a la relación de banda de Möbius que hay entre goce y placer. Es decir, lo que no se aguanta es el plano del placer. El plano del placer nos queda como redundante. Por eso es necesario recurrir a esa manifestación de una perversión que viene del goce. Lo que quiero decir con eso es que si el deseo, bueno, el sentido del otro, Nuria, siempre viene. O sea, tú piensas que incluso en la pulsión tenemos la barrita sobre el sujeto que implica la presencia del otro. Eso está claro. Ahora, lo que es cierto es que en nuestro caso parece que todo se juegue dentro del plano del propio sujeto, sin darnos cuenta que en efecto viene del otro. Eso está clarísimo. Ahora bien, hay que pensar que ese otro
en el caso de las... En el caso, por ejemplo, de las perversiones, el otro va a estar presente de una forma u otra. Porque esta persona que me decía que él tenía goce en el momento en el cual alguien miraba sus cosas, se las palpaba, se las tocaba, etcétera, etcétera, el otro está allí presente. En el masoquismo, el otro es el que tiene que infligirte el dolor. Y en el sadismo tiene que haber un otro a quien tú se lo inflijas. Es decir, que realmente el otro con mayúsculas y con minúsculas siempre está presente. Claro. Es una conditio sine qua non para lo que estamos diciendo. El término de identificación, yo quería hablar de la transferencia hoy también. No sé si vamos a tener tiempo por la manera como vamos desarrollando el seminario. El término de identificación es uno de los términos más complejos dentro del campo psicoanalítico. Freud tiene un texto sobre la identificación donde señala los diferentes tipos de identificación. Y realmente, por ejemplo, cuando hablamos de la transferencia, estamos hablando de la identificación del psicoanalista con la A, con la posición de la A. En ese sentido, hay que decir que el término identificación no podemos manejarlo de una forma sencilla porque resulta muy complicado hablar de identificación. Pero te concedo una cosa. Te concedo que la identificación en el plano del goce es aquello que nos hace seleccionar el sujeto con el que practicar ese goce. No sé si me explico. Es decir, y ahí evidentemente el proceso de identificación interviene. Manuel. Sí. Por ahí para darle una vueltita más, vos podrías explicar el circuito del automatismo de repetición, ¿no? Sí, sí. Porque ahí es donde se tiene en cuenta el significante del otro faltante, donde claro. se tiene en cuenta la pulsión, el deseo que no termina de ser capturado y el fantasma. Sí, sí, no, eso está claro porque sabéis que en el inicio del seminario sobre la carta robada, el texto sobre la carta robada, la primera mención que hace Lacan es justamente el principio del automatismo de repetición, ¿no? Ese automatismo de repetición es lo que ayer trataba yo de explicar cuando decía que el circuito que tenemos dibujado en el grafo del deseo es un circuito en movimiento. Y eso es justamente, el hecho de ser movimiento es justamente el automatismo de repetición. Es decir, lo que tiene que ver con el goce no puede tener lugar una vez. Eso sería marciano. El goce tiene que ver con el automatismo de repetición. Es decir, se insiste y se insiste y se insiste. Es decir, el sujeto podrá prescindir de ello en un momento determinado, pero acabará siempre yendo a parar a esa pulsión. Eso, de alguna manera, que cada uno se lo aplique como sepa. Bueno, y también por medio del análisis se puede poner algún cote a esa pulsión, ¿no? a ese circuito. Sí, exacto. Sin eliminarlo completamente, pero sí, como vos decías recién, poniéndole algún límite, ¿no? Sí. Está claro que lo que tiene que ver con el goce es algo de lo que no se puede prescindir. El sujeto gira en torno a esa jouissance
Y lo que sí que podemos hacer es establecer una delimitación, insisto en esa palabra, que lleve al sujeto a lo que podríamos llamar o mal llamar a un cierto bienestar, ¿no? Muy difícil de conseguir, pero que en casos graves, como por ejemplo el de la mujer maltratada, se podría tratar de sacarla de esa situación desagradable, penalizable además, que lógicamente pues es no deseada y no querida. Está claro. Así es. Bueno, yo creo que habéis ido interviniendo. A mí me gusta eso, que la gente, pues al hilo de lo que vamos diciendo, pues vaya diciendo cosas, vaya interviniendo, porque en efecto no hay no hay posibilidad de establecer un diálogo si no es a partir de ese mismo hecho. Yo quiero decir algo más, Manuel, si puede ser. Sí. Porque ahora, no sé, creía que había comprendido cómo se configura el fantasma. Vos ayer dijiste, el fantasma se arma a partir de la pulsión del goce, que justo hoy hablábamos. ¿Podés explicar algo más? Sí, ya sabéis Ya que estamos hablando de ese circuito. que acaba de aparecer otro de los seminarios que lleva el título de La lógica del fantasma. Es el último seminario que ha aparecido. Vamos a ver, vamos a volver al grafo del deseo para responder a la pregunta que nos hace Agostina. Bueno, precisamente es el automatismo de repetición al que nos acabamos de referir para señalar el movimiento, ese movimiento circular. Es muy importante entender que es un movimiento circular en una dirección y en otra. Eso es muy importante porque eso implica el conflicto, ¿no? Eso implica esa especie de malestar que tenemos, ¿no? Porque evidentemente son líneas que van en direcciones contrarias. Simplemente con mirarlo uno se da cuenta que hay una que va hacia el significante, el otro faltante y hacia el goce, y hay otra que va desde el goce hasta la castración, lo cual quiere decir que ahí tenemos un movimiento continuo. Bueno, ese movimiento continuo tiene una peculiaridad, y es que acaba fosilizándose en una pequeña historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el texto de Se pega un niño, está claro que Freud allí describe lo que es un fantasma. Es el primer texto en el que aparece un fantasma, ¿no? Es decir, alguien me pega, ¿no? Ese tipo de construcción es una construcción que da lugar al fantasma, ¿no? Por eso cuando decimos que el fantasma hay que construirlo en el análisis, lo que estamos diciendo es que algo que pertenece al terreno del inconsciente tenemos que recuperarlo de alguna manera en el proceso analítico. Es decir, y contestándote de una manera más clarificadora, el circuito que va del significante del otro faltante
hasta la pulsión, de ahí hasta el deseo y de ahí hasta el fantasma para volver otra vez al significante del otro faltante, es ese circuito el que crea y hace que se fosilice esa historia que es el fantasma. ¿Me explico? Es decir, el fantasma se engendra justamente en la reciprocidad y en la retroacción del circuito, porque yo insisto en un punto muy importante. Ahí hay una especie de contradicción, pero es una contradicción fundante, porque en el inconsciente hay una línea que va en una dirección y hay otra línea que va en otra dirección, lo cual quiere decir, lo voy a decir en español para que los españoles me entiendan, que nos hacemos la picha hecha un lío. Es decir, que realmente no nos aclaramos, no nos podemos aclarar, porque tan pronto vamos en una dirección como vamos en la otra. Ahí me gusta mucho la idea de la banda de Moebius que antes había introducido Nuria, porque la banda de Moebius nos explica muchas cosas. Pero yo insisto, el fantasma, podríamos hacer otro seminario dedicado exclusivamente al fantasma. Eso os lo digo ya directamente. Y además sería un... Manuel, perdón, pensé que estaba hablando. El próximo seminario, entonces, el del fantasma. Pues bien, sí, yo encantado. Ahora bien, querer y deseamos otra cosa. Sí, exacto, sí, eso es así de claro. Vale, perfecto. Pues dice Nuria que se apunta. Pues yo encantadísimo de que Nuria se apunte. Oye, Nuria, no te podemos ver, ¿verdad? Has dicho que no tenías la capacidad de aparecer por aquí, ¿verdad? No, ya. ¿Qué pasa? Que tienes la cámara estropeada, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, a ver, hay que pensar en la manera como está representado el fantasma. Así queréis que entremos un poquito, ¿no? En el fantasma tenemos al sujeto que está relacionado con la A pequeña, con el agujero de lo real, con ese objeto A del que hablábamos. Lo cual quiere decir que el fantasma le sucede un poco como con la pulsión, es decir, no vamos a conseguir lo que perseguimos. Ahora bien, el fantasma insiste. Es decir, el fantasma, si Lacan representa el rombo en el medio entre la S barrada y la A, es porque el rombo se puede dividir. El rombo, si lo ponemos en horizontal, lo podemos partir. Y si lo partimos, ¿qué tenemos? Tenemos o el menos o el más. Más grande el sujeto que la A, más grande la A que el sujeto. Depende de cómo lo estructuremos, pero si hacemos una línea divisoria en el rombo, obtenemos el más y el menos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el caso del fantasma, la A, es decir, el agujero de lo real, puede ser más fuerte que el sujeto o el sujeto tener una mayor presencia, lo cual no quiere decir que renuncia a la A. Quiere decir simplemente que hay una relación ambigua entre los dos. No, es una historia en la que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en el se pegan a un niño, ¿no? Que alguien me pegue, como fantasma masoquista. Está claro que el control que uno puede hacer de ese proceso puede ser mayor o menor. Es decir, en la praxis, en la práctica de un individuo,
Exacto, ahí estamos. Acaba de hacerlo Oliver, dividiendo el rombito en dos posibilidades. Lo miráis y eso a lo que yo me quería referir. Es decir, fijaros que en la praxis, en la práctica, voy a poner otro ejemplo para que no sea siempre el ejemplo del pegar, si no vais a decir que estoy obsesionado con el pegar. Pongamos, por ejemplo, el caso de la homosexualidad. Otro tema delicado. Bueno, en el caso de la homosexualidad, sabéis perfectamente que hay individuos que están en el armario, como se dice en España, que no se han revelado como homosexuales, que están casados y que no ceden tan fácilmente esa relación homosexual. Y sin embargo, hay otros individuos que ceden a lo loco. Es decir, se manifiestan, incluso llegan a cambiarse de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso explica por qué estamos diciendo que cuando Lacan divide el rombito en dos es porque está haciendo alusión a una praxis. Es decir, hay individuos que, bueno, por la razón que sea, por la estructura inconsciente, pueden controlar más esa pulsión y otros que la pueden controlar menos. ¿Me explico? En cualquier caso no se controla, pero el sujeto puede hacer más o puede hacer menos en relación con esa. Eso es lo que representa el fantasma. A ver, este tema no es fácil. Yo lo digo. Si hacemos el seminario sobre el fantasma, pues evidentemente lo pasaremos bien, pero hay mucha tela que cortar, como decimos en España, sí, cuando hablamos del fantasma. Yo no quiero entrar mucho en ello ahora porque evidentemente nos llevaría muy lejos. El seminario del fantasma fue realizado en un año. Fue el sí, seminario más largo. sí, exacto. Sí, yo tengo el libro ahí. Si queréis voy y lo pillo y os lo enseño. Es el último que se ha publicado. Bueno, no sé si el último es el del acto psicoanalítico. No, acá en Argentina el del fantasma llegó este año, a mitad de año, junio, julio, por ahí. Sí, exacto. Pues es el del fantasma, es el último. Bueno, dame un segundo, lo pillo y lo enseño. Lucas, te respondo mientras va Manuel. Dale. Los grafos los tengo en TikTok. Hice un desglose del seminario 4 y del seminario 5 y estoy haciendo el 6, que son todos los movimientos de los tiempos lógicos. Yo no uso TikTok, pero mandámelos por mail o por algo. De repente los pongo por ahí, por Instagram también. Ok. Algunos, para que lo tengas. Gracias por preguntar. No, Sí. por favor. Gracias a vos por mandarlos. Acuérdate que la relación sexual apunta al vacío. Cuando hablamos del circuito, en esta situación de que se satisface en su recorrido, por eso es una constante, porque nunca se satisface más que en su trayectoria. Entonces, cuando decimos no hay relación sexual, es porque no se toca en banda de Moebius, que apunta al vacío, es decir, es creacionista. A partir de ahí surge la relación que cada quien quiera tener con su propio sentido del otro. Bueno, el viaje de cada uno. No lo encuentro ahora, no sé dónde lo he metido. Bueno, es igual, sé que lo tengo por ahí y lo leí hace un tiempo, pero bueno, lo tengo subrayado y demás, pero bueno, en fin.
ya lo encontraré y ya haremos la materia. ¿De qué estabais hablando? Hablábamos de que íbamos a hacer el nuevo seminario de El Fantasma, que ya estábamos poniéndonos con la fecha. Muy bien, muy bien. Eso me encanta esa animosidad y esa celeridad que tenéis a la hora de hacer las cosas, que está muy bien. A ver. Sí, en español está aquí, miradlo. Lo tenía, lo había visto. Es el número 14, el de la lógica del fantasma. Tengo que deciros una cosa muy importante para desanimaros un poco. Tiene muy poco que ver esta versión de Paidós con la versión que aparece, por ejemplo, en esta Ferla, la más completa. Si podéis leer la versión francesa es mejor. Está más explicado, está todo más desarrollado. Las ediciones de Miller tienen un problema, y es que muchas veces se comen aspectos del seminario de Lacan que son muy importantes para poder entender las cosas. Hay un problema serio exacto, pues mira, Oliver rápidamente nos lo ha colocado ahí. Así que ahí lo tenéis. Bueno, los que podáis leer francés, pues por favor lo leéis. Y bueno, pues no sé si estáis hablando ya de fechas, pues decidme un poco qué fechas estáis pensando para que yo lo sepa también. ¿En qué fechas estáis pensando? Pues hay que hablarlo, ¿no? De una vez, porque Sí. sería bueno que entre la asociación hiciéramos una serie de seminarios, Manuel, ¿qué te parece? Sí. Yo sé que Sí. hay ciertos niveles y a lo mejor también Lucas, Richard y yo nos podremos coordinar para dar a lo mejor cuestiones de inicio y que tú Sí. tengas otra cuestión de otro nivel y coordinarnos y poder hacer los que se cumplan. Con todo gusto, claro, con todo gusto. Claro. Sí, eso estaría muy bien. Ya sabéis que yo tengo la intención de llegar a México entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, depende del precio del billete. Ya sabéis que son fechas un poco difíciles para viajar. Pero bueno, sea como sea, yo andaré por allí. No sé muy bien qué voy a hacer porque no sé qué va a ser de mi vida, la verdad. No sé si seguiré trabajando aquí, si me iré a trabajar a México, no lo sé. Ya he estado hablando con mucha gente sobre la posibilidad de encontrar algún tipo de contrato porque